Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es ocultado por los grandes conglomerados de la prensa, especialmente en Chile, y para qué hablar de otros países del mundo, que un conflicto con una importancia tan grande no se le da ninguna cobertura. Y además, no solamente no se le da ninguna cobertura, sino que se hace todo lo posible por ocultar una realidad que es cada vez más cruda. Me refiero al conflicto que hay en la zona sur de Chile, en una región que se llama la Araucanía, y esta región hace bastante tiempo ha tenido la penetración de grupos que se han aprovechado de los pueblos que vivían ahí hace bastante tiempo. Me refiero a pueblos indígenas, y se han aprovechado justamente de esto. ¿Para qué? Para poder crear estos conflictos artificiales y para poder insertar su ideología y hacerlos afines a un movimiento de dudosas causas. Para hablar de esto y mucho más, estoy hoy día con mi amiga Gloria Navellán, que es una persona que ha sido de las pocas personas que se ha atrevido a hablar fuerte y claro de este tema y maneja muchísima información de lo que en realidad está pasando en la Araucanía. Si no creen que esto es tan complejo, acompáñennos en este importante programa y estoy seguro que se van a sorprender. Gloria, bienvenida a Contracultura. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por el espacio para poder conversar de este tema que es sin duda la base de lo que está sucediendo en Chile hoy día. Sí, totalmente. Mucha gente de la Araucanía se reía cuando comenzó esta revolución en Chile y decía, bueno, ahora van a tener un poco en Santiago y en otras regiones del país de lo que nosotros hemos estado viviendo durante tanto tiempo. Esto comenzó en la Araucanía. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? Me refiero a lo que la gente está viviendo en otras partes de Chile y que ustedes ya están viviendo hace bastante tiempo. Yo lo encuentro tremendo porque esta cuestión es como un cáncer. Nosotros dijimos que esto se iba a expandir, lo venimos diciendo hace 20 años, y la verdad es que nadie quiso creernos, nadie quiso escucharnos, y los santiaguinos o la gente de otras ciudades nos miraban un poco como diciendo, pucha, que son exagerados estos gallos, y esto están transmitiendo, son unos perseguidos y están hablando de más, pero la verdad es que la realidad supera la ficción, po. Y así estamos hoy día en Chile, con un conflicto de tipo terrorista que se ha tomado absolutamente las principales ciudades del país, donde pululan las mismas banderas que pululan acá, donde pululan los mismos líderes que pululan acá, donde los discursos son similares a los que hemos escuchado durante 20 años acá, y donde desgraciadamente vemos una salida muy difícil, no vemos una salida fácil. Exactamente, el problema está cada vez más complejo. Cuéntanos un poco para que imaginemos que la gente no está viendo las imágenes de todo lo que está pasando porque son realmente dramáticas, las imágenes me refiero que han venido pasando en la Araucanía. Para la gente que nos ve de afuera y la gente que también nos ve de otras partes de Chile, ¿por qué no le haces una pequeña descripción de lo que está pasando en la región en los últimos 20 años, para que la gente se haga una idea? ¿Cuál es la A ver, situación? a ver, Para esto poner todo esto en empezó contexto. hace más o menos 20 años atrás. Sí, mira, yo te diría que esto partió, a ver, vamos a analizarlo como por parte. En el tema de violencia, esto partió con una quema de camiones en la comuna de Lumaco, que está ubicada, para los que no conocen, más o menos a la misma altura de Tirúa, en la costa del Pacífico, en la octava región, Ujú. pero esto es una comuna de la Araucanía, que está en una zona donde hay mucha explotación forestal y por lo tanto donde circulan muchísimos camiones de prestadores de servicio, ojo, no de forestales, sino que de prestadores de servicio, gente que tiene uno, dos, tres camiones y que se dedica a prestar servicios a las grandes forestales. En esa oportunidad quemaron camiones y dejaron una serie de lienzos adjudicándose este atentado por parte de la CAM. ¿Qué es lo que es la CAM, para los que no la conocen? La CAM es la Coordinadora Arauco Mayeco, una organización de corte terrorista que se ha adjudicado durante 20 años la gran mayoría de los atentados que suceden en esta zona del país. Por zona del país me refiero desde el Pacífico hasta la cordillera, en una franja horizontal
que va desde la costa de la 8ª región hasta la cordillera de la 9ª región. Estos atentados durante 20 años han ido escalando en cantidad y escalando en peligrosidad. Han afectado, en primer lugar, a contratistas de empresas forestales, a agricultores, a personas que viven en la zona, a pequeños parceleros, porque lo que ellos han buscado durante todo este tiempo es tener un territorio con una autonomía que les permita funcionar de la manera que ellos quieran allá adentro. Durante estos 20 años hemos logrado saber a ciencia cierta que en esta zona se produce tráfico de drogas, producción de drogas, porque ingresan insumos para producción de droga dura a través de la costa de Tirúa, específicamente, que es la comuna que está en el borde costero de la 8ª región, y estos insumos de droga, armas, personas especializadas en entrenamiento paramilitar, ingresan a través de la costa de Tirúa hacia la comuna de Lumaco y posteriormente hacia la comuna de Ercilla, donde está Temucuicui. Sabemos que hay 2 centros principales de operación. Uno está en una zona que es el lago Yeuyeu, que pertenece a la 8ª región, pero que está justamente en este triángulo entre Tirúa, Ercilla y Capitán Pastene. Y el otro centro de entrenamiento, producción de droga, robo, atentados, etcétera, está ubicado en Temucuicui, que puede ser un poco más conocido para la gente. Temucuicui es una comunidad que ya tiene varias comunidades, porque tú sabes que acá las comunidades, producto de la ley indígena, florecen como hongos. Acá no existe una sola comunidad, sí, sino que varias. No necesitas ni ser indígena para hacer una comunidad. No, exactamente. Entonces, bueno, eso ya va con la ley indígena, que seguramente es un tema que vamos a tocar después. Sí, claro. El tema es que acá, en este sector de Temucuicui, la verdad es que nadie se atreve a entrar, ni siquiera carabineros. Hay cero control. Ahí se han producido tremendos robos de animales que entran a Temucuicui y nunca más se sabe, robos de autos, robos de camiones. Desde ahí nacen extorsiones a los agricultores. Y la CAM se divide, porque esto es igual que el Partido Comunista, se divide en células. Entonces la CAM tiene las ORT, que son las organizaciones territoriales que están ubicadas en distintas comunas de la Araucanía y de la provincia de Arauco, que también cometen atentados. Hace como 3 años atrás, si mal no recuerdo, Héctor Yaitul, que es el vocero de la CAM y el que dirige toda esta organización, dio libertad de acción a estas ORT. Eso significó que cada ORT podía tomar sus propias decisiones de qué hacer y cómo actuar. En ese momento proliferaron los ataques a iglesias, tanto evangélicas como católicas, capillas, la gran mayoría de ellas, ubicadas en distintos puntos de la región de la Araucanía, que tú sabes que siendo una zona rural, la capilla no es solamente un lugar de oración, es un lugar de encuentro para la comunidad. Sí. Ahí normalmente se reúnen incluso hasta la Junta de Vecinos cuando no hay sede de la Junta de Vecinos. Entonces, eso fue gravísimo. Hace unos 2 o 3 años atrás se dio muchísimo eso. Y todas estas con letreros, una vez quemados los lugares, en que decía ORT, no sé, un nombre X, porque tienen distintos nombres, que se adjudicaban los atentados. Eso más o menos para que se hagan una idea. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho es que acá se entrenó gente, acá se ingresaron armas, y hoy día esa gente está actuando a nivel nacional. Bueno, yo creo que es imposible haber hecho un resumen mejor para que la gente vaya entendiendo de qué se trata esto, dónde está ubicado este conflicto y cuál es el tema. Vamos a pasar a temas mucho más interesantes, así que quédense conectados hasta el final de este programa y estoy seguro que van a descubrir muchas cosas que no tenían idea. Quiero hablar un poco ahora y que conversemos, Gloria, de lo que a mí me parece más preocupante y más hipócrita de esta situación. Gente que está hablando en nombre de este pueblo que se llama el pueblo mapuche, o el pueblo araucano, como dirán otros, pero hay gente que se está arrojando el derecho a hablar en nombre de ellos, que es gente joven,
¿Y por qué digo gente joven? Porque lo he dicho en otros programas, lo más importante de los pueblos indígenas es esta cosa ancestral, estas cadenas de mando, de poder que vienen desde los ancianos hacia abajo. Lo que hemos visto en todos estos conflictos que se han ido repitiendo en distintos lugares, porque esto no es solamente en la Araucanía, fue en Standing Rock, está pasando ahora en las comunidades en la frontera de México y Estados Unidos, etcétera, en Chiapas, en el sur de México, etcétera. En muchos lugares está pasando exactamente lo mismo, en el Perú, para qué hablar. Y lo primero que vemos es que se cortan estas cadenas de mando, de ancestralidad, y desplazan a los ancianos, que son los portadores de la sabiduría, de la tradición ancestral y del conocimiento, y empiezan a aparecer estos nuevos jóvenes revolucionarios que siempre están cargados y trasnochados de ideas de izquierda. Es ahí donde se ve que se ha penetrado realmente estas estructuras de gobierno ancestral que tienen ellos, y ya no empiezan a guardar su tradición. Por lo tanto, yo veo que esto le hace un verdadero daño a estos pueblos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo se ha estado dando esto también en la Araucanía? Porque yo he visto mucha gente joven hablando, y gente incluso de Santiago, de otros lugares de Chile, que hablan y están ensuciando toda esta tradición del verdadero pueblo araucano o pueblo mapuche, como quieran llamarlo. Coincido plenamente contigo, Carlos. Mira, esto tiene un nacimiento súper claro, que es la ley indígena promulgada por Patricio Aylwin en 1993. La ley indígena empezó a gestarse en el gobierno militar por dos personas clave, y hubo otros también metidos, pero los dos claves más conocidos son José Aylwin, hijo del expresidente Patricio Aylwin, y José Bengoa, historiador que después tuvo varios premios y ha escrito varias cosas, etc. Ellos empezaron a gestar este tema de la ley indígena, y se promulgó en 1993 una ley muy imperfecta que por un lado permite que salgan, a ver, ordenémonos. La tradición de los pueblos originarios mapuches chilenos habla de los LOF. ¿Qué son los LOF? Son los territorios ancestrales que están relacionados con una familia o grupos de familia mapuche, donde el jefe, por así decirlo, o el que de alguna manera dirige esto, es el lonco y las machi. En la ley indígena aparece el concepto del presidente de comunidad, aparece el concepto de comunidad en primer lugar. Los mapuches jamás se dividieron por comunidad, siempre se dividieron por LOF, por territorio. Bueno, insertan este concepto de la comunidad y el famoso presidente de la comunidad, que pasa a tener el poder respecto de lo que se hace, no se hace, lo que se decide, lo que no se decide, y el lonco queda absolutamente desplazado de su autoridad tradicional. Explícale a la gente qué es el lonco, es el jefe de la tribu, ¿cierto? Para que la gente lo entienda. El lonco es, exacto, el lonco es, para que lo entiendan en chileno, es el jefe. El jefe. Pero queda desplazado por este presidente de la comunidad. Entonces se produce además al interior de la comunidad mapuche o al interior del LOF mapuche este verdadero pugna de poderes, porque el lonco pierde totalmente autoridad frente a la autoridad chilena, frente a los distintos gobiernos. El que puede hacer trámites en nombre de las comunidades es el presidente de la comunidad, no el lonco. El lonco pasa a ser prácticamente una figura decorativa dentro de esto. Y eso ocasiona un daño cultural muy grande al interior del pueblo mapuche, que yo creo que ningún gobierno fue capaz de medir el tremendo daño que se ha ocasionado con esto. Ahora, la comunidad, que como te vuelvo a decir, no existía, nunca existió como concepto dentro del pueblo mapuche, es un grupo de personas que se reúnen y forman esta comunidad. ¿Cómo la forman? Teniendo calidad indígena. Calidad indígena pueden tener incluso personas que no tienen sangre indígena, pero que son reconocidos como tales por la comunidad. Eso es lo que determina la ley indígena. Eso nunca fue parte de la cultura ancestral mapuche. Exacto. Ahora, además, estas comunidades, al reunirse, pueden pedir territorios que estén asociados a un LOF.
pero como las comunidades se pueden formar con 20 personas que dicen tener calidad indígena, simplemente bajo un mismo título de merced, que es lo que es el título de merced, es el territorio reconocido para un determinado LOF por el gobierno y por el Estado chileno. Bueno, bajo ese título de merced, de repente aparece 1, 2, 3, 4, 10 comunidades distintas que piden el mismo territorio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los distintos gobiernos? Sencillamente empiezan a otorgar territorios que obviamente, como no alcanzan dentro de los límites donde estaba el LOF originalmente, empiezan a expandirse y empiezan a entregar territorio en otras comunas. Por ejemplo, y esto en base a un supuesto desmedro, que es lo que era este desmedro. Era el territorio que le faltaba al LOF original, producto de que a través de los años, como la ley permitía que las personas mapuches vendieran sus territorios o los transaran a personas no mapuches, perdieron esos territorios. Entonces, por ejemplo, Temucuicui es un caso clarísimo. Temucuicui no tenía desmedro. El LOF de Temucuicui tenía las hectáreas que correspondían a su título de merced original. Pero como empezaron a aparecer varias comunidades de Temucuicui al alero de ese título de merced, empezaron a pedir tierras. El gobierno, te estoy hablando hace muchos años atrás, yo te estoy hablando de los años 90, Sí. para evitar la violencia que las comunidades violentas de Temucuicui ejercían, quemando camiones, quemando bosques, amenazando, etcétera, etcétera, no encontraron nada mejor que comprarle tierras y entregarles tierras. Les han entregado más de 3.000 hectáreas a lo largo de los años. No solamente dentro de la comuna de Ercilla, que es donde estaba originalmente el LOF Temucuicui, sino que también en la comuna de Victoria, en distintas comunas. Entonces, este cáncer que nace en Temucuicui se ha ido expandiendo. Un caso clarísimo es, por ejemplo, Mijael Carbone. Mijael Carbone es uno de los líderes más jóvenes de Temucuicui, es un líder violento, y no solamente violento, sino que además con un discurso tremendamente ideologizado. Este hombre que vivió en Temucuicui, que ha estado detenido, que ha estado participando de atentados, que obviamente, como funciona la justicia en Chile, no han logrado agarrarlo, en fin, hoy día vive en Victoria, en otra comunidad que se escindió de Temucuicui. Entonces, con este cáncer expandido a lo largo de los años, pues Carlos, tú comprenderás que los gobiernos que no fueron capaces de ponerle coto en un principio, malamente le van a poder poner coto hoy día a este cuento, po. Exactamente, sí. No sé si me expliqué, pero... No, yo creo que tu explicación es magistral, es súper clara para que la gente lo pueda entender y poner esto en contexto. Vamos a pasar a dos temas que nos quedan 10 minutos de programa. Quiero preguntarte por dos cosas. Yo tengo la tesis hace muchísimos años que vengo estudiando este tema de que aquí lo que quieren hacer es cortar el país por la mitad, ¿ya? Y no solamente Chile, sino que también Argentina, porque ellos, su aspiración aquí, que es lo que no hemos hablado, pero la aspiración es crear este Estado mapuche, que obviamente va a ser autónomo, que es lo que pretenden hacer. Y yo creo que lo que quieren hacer finalmente, y ya no cabe ninguna duda, y por eso hicimos también este programa para que la gente le tome el peso a todo esto y también a lo que están viviendo ustedes como agricultores en la zona, de que quieren partir el país por la mitad, y hay gente que tiene intereses también en la Patagonia. Así que, según mi hipótesis, mi tesis, aquí lo que están haciendo es armar un colchón entre el Estado de Chile y lo que va a quedar al sur, que va a ser la Patagonia, que ya sabemos que hay muchísimos intereses de distintas partes, no solamente son grupos como alguna gente lo quiere hacer ver, son muchos los intereses sobre el agua, sobre la Antártida, etcétera. La proyección estratégica que tiene la Patagonia, el acceso al Atlántico, al Pacífico, y podemos estar hablando mucho tiempo de eso. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Tú crees que ese es el objetivo o piensas que puede ser otra cosa, tienes otra lectura al respecto? No, yo creo que tú tienes razón. Ahora no hay que olvidarse que en esto
grandes culpables son los principales grupos económicos, no solamente chilenos, sino que también extranjeros. Yo soy de la teoría, Carlos, de que toda esta conflictividad que estamos viviendo en Chile hoy día tiene un origen internacional, que es el que también ha estado financiando y apoyando durante años al movimiento revolucionario de la CAM, de la Sí. Coordinadora Arauco Mayeco. Incluyendo a los mapuches Acá de Bristol, en Inglaterra, claro. no solamente ellos son un detalle, ellos Sí, son parte de los que dan lucas para esto, igual que muchos movimientos franceses. Acá sí. la François Mitterrand, la viuda, y bueno, que hoy día está fallecida del presidente Mitterrand, pululaba aquí en Ercilla de manera habitual. Acá se han visto líderes de comunidades mapuches cambiando cheques en dólares en los bancos. Y eso es extraño, por decirlo menos. Pero yo creo que acá, mira, yo creo que acá lo que está pasando, Carlos, es un tema mucho más grande que la Araucanía y mucho más grande que Chile. Aquí yo soy de la teoría de que, y esto ha estado comprobado a lo largo de la historia, ha sido así desde que el tiempo es tiempo, siempre hay gente que quiere tener el poder. Y esa gente, mediante el poder económico, quiere manejar las cosas para poder acrecentar su poder económico y para poder manejar las situaciones que se dan en el mundo. Ese grupo al que yo denomino los titiriteros del mundo, entre otros ahí está George Soros. Sí. Tú comprenderás que ese es uno de los principales financistas de los conflictos que se dan a través del mundo en distintos países, con revoluciones como la que estamos viviendo en Chile. Este grupo de gente maneja las cosas para poder obtener un beneficio financiero. Entonces, sabemos que en Chile hay cosas que son muy interesantes para este grupo. Más allá del agua y más allá de las riquezas de la Patagonia, donde sabemos que hay petróleo y otras cosas, no te olvides que Chile es un gran depósito de lo que se denomina hoy día las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son todos esos elementos de la tabla periódica de elementos que cuando uno la estudia, uno dice, ¿para qué sirven estas cuestiones? Bueno, se les ha encontrado uso a esas cuestiones. Se les ha encontrado uso en lo que es tecnología de punta, para poder manejar el mundo, desde las comunicaciones, desde el espionaje, desde el armamento de punta, etc. Y Chile es un gran depósito de estas tierras raras. Por eso es que no es solamente el tema del agua, sino que acá hay muchos intereses económicos creados. Y grandes culpables de lo que está pasando en Chile son estos tremendos grupos económicos donde algunos chilenos participan, o más bien han querido ser parte de ese grupo privilegiado, y han sido capaces de entregar Chile a cambio de ser parte de. Mira, es muy interesante todo esto que tú nos cuentas porque nos permite poner en contexto todo esto realmente, porque es un tema absolutamente complejo. En este segundo segmento vamos a alargar un poco el programa porque en realidad ni siquiera hemos partido, Gloria, con todo esto que hay detrás. Yo quiero, hay algunas cosas que a mí me parecen bastante curiosas. El gobierno de Bachelet, cuando se fue, empezó a declarar una serie de zonas, y esto no se ha hablado en Chile, pero es bueno que la gente ya vaya investigando y tomando conciencia de lo que pasó aquí. Declaró una serie de zonas que están en la Patagonia como áreas protegidas y reservas. Habría que ver si esas reservas, si esas áreas protegidas realmente se les están entregando a las Naciones Unidas, que es lo que está pasando y lo que pasó, por ejemplo, en los 90 con la mayoría de los parques norteamericanos que fueron entregados justamente bajo 7 llaves para que los custodiara en el fondo las Naciones Unidas. De a poco van ellos haciéndose con el control territorial de ciertos lugares. También tenemos una gran cantidad de áreas marinas que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Cuando las declaran Patrimonio de la Humanidad, empiezan con el discurso de que eso no le pertenece a los países, y le pertenece a todo el mundo. Es lo que acaba de hacer el Papa Francisco, por ejemplo, con el tema de decirle a Bolsonaro y empezar a instalar este discurso. Lo mismo hizo el gobierno de Obama, de que, por ejemplo, la Amazonía no era de los brasileros, sino que era algo de todo el mundo. Y luego vemos estos incendios, curiosamente, que se empiezan a producir por todas partes y van afirmando esta tesis de que, necesitamos proteger a la Amazonía. Pero no nos olvidemos que Bolsonaro detectó grupos incluso que eran de ONGs que se decían, Gloria, que protegían
que se dedicaban a combatir los incendios forestales, y aparentemente Bolsonaro los estaría ahora procesando justamente por crear incendios, para poder instalar toda esta locura de que hay que proteger el medio ambiente y todo esto a costa de quedarse con los terrenos. ¿Qué piensas tú de todo esto? Porque creo que es algo que no se menciona y es bueno mencionarlo también. Mira, Carlos, yo creo que todo está absolutamente relacionado con lo que dije al término del primer programa. Acá esto es como, a ver, para que la gente lo entienda, es como las películas de James Bond, ¿te fijáis o no? Donde hay un líder negativo, que es un gallo que tiene un poder salvaje, y que lo único que quiere es dominar el mundo. Bueno, acá, haciendo una relación entre esto, acá existe un grupo que yo le denomino los titiriteros, que son los que pretenden manejar el mundo gracias al poder económico que han adquirido y que les permite realmente creer que pueden hacer lo que quieran con los distintos países y con el mundo, de modo tal de ellos poder afianzarse en el poder y dominar el mundo. Creo que uno de los principales titiriteros, y no me equivoco, pienso al decirlo, es George Soros. George Soros se ha convertido en el principal, a pesar de que es un viejo que tiene 90 y tantos años, todo lo que tú quieras, pero el poder no muere con la edad. No. Como que se acrecienta, es como peor. Bueno, este caballero, y no es el único, porque dentro de su grupo hay varios más, este caballero ha sido especialista en financiar ONGs. ¿Qué son las ONG? Organizaciones no gubernamentales. A través de estas ONG, él ha logrado penetrar en todos los países que están bajo su ala de interés para poder ir instaurando un discurso de ideología de extrema izquierda y al mismo tiempo ir tomando territorios, ir tomando poder, ir generando negocios como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, etcétera, para poder ir dominando espacios. ¿Dónde tiene su principal asiento este caballero y estos grupos de poder, estos titiriteros? Sus tentáculos son las ONG, pero su asiento está en las Naciones Unidas. Claramente las Naciones Unidas cuando nació tenía un fin determinado que ha ido cambiando durante el tiempo. Las Naciones Unidas son el asiento de estos titiriteros y a través de las distintas normas que sacan las Naciones Unidas, en todo sentido, de la mujer, de los espacios medioambientales, de los pueblos originarios, de las fronteras, de todo lo que se te pueda ocurrir, ellos siguen instaurando y cada vez más este dominio sobre el mundo. Entonces, tú me hablas a mí de los parques nacionales que ha entregado Bachelet a la custodia, que entregó en su minuto Bachelet a la custodia de Naciones Unidas, lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado en distintas partes del mundo, y es todo parte del mismo plan. Piensa tú, la Amazonía, la cantidad de riquezas que pueden haber allá adentro. Exacto. Piensa tú el dominio que significa el tener el poder sobre la Amazonía. Piensa tú el dominio que significa tener el dominio sobre el cono sur de Latinoamérica, donde tú tienes acceso a los dos océanos, donde tú tienes acceso a riquezas naturales tremendamente grandes e inexploradas en su mayor parte. La ley pesquera en Chile, que es un tema que nadie toca. ¿A quién le otorgó finalmente el poder sobre las aguas chilenas? A 7 familias, básicamente, que pertenecen a ese grupo aspiracional de titiritero, como le digo yo, porque son unos pelos de la cola al lado de los otros. Y también, ojo, le otorgó soberanía a los pueblos originarios. Entonces, a través, usando a los pueblos originarios, usándolos, estos titiriteros los han financiado a algunos de ellos para la violencia, pero han otorgado el poder para a través de ellos poder ellos ejercer su poder y su dominio económico. Claramente un pueblo originario que tiene una parte de la costa chilena no va a tener los recursos, ni los conocimientos, ni la capacidad de hacer una explotación económica
de la pesca o del agua o de desalinizar o de lo que sea. Para eso se van a hacer estas famosas alianzas, ¿me entiendes o no? Tal Exactamente. como lo sugirió en su minuto en la Araucanía, no olvidemos al ministro Alfredo Moreno. Alfredo Moreno sugirió y trató de implementar el famoso Plan Araucanía a través de alianzas en las cuales empresas chilenas, empresarios chilenos grandes, hacían una alianza con las comunidades mapuches de un determinado sector para hacer una explotación económica de un tema en el territorio ocupado por ellos. Por ejemplo, Juan Sutil, agricultor, hoy día candidato a presidir la SOFOFA, miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura, agricultor conocido, persona con bastantes recursos, él tiene inversiones en Temucuicui. ¿Cómo? Con plantaciones de frambuesa y de berries que pretenden explotarse de manera conjunta con la comunidad Temucuicui. Como, por ejemplo, la Viña San Pedro, que tiene una viña en un territorio mapuche en la comuna de Purén, que está entre la costa del Pacífico y la cordillera de los Andes, en plena cordillera de la costa, en esta franja horizontal de la cual hablábamos en el primer programa. Entonces, ojo, esto, mira, yo siempre recuerdo, hace no sé cuántos años atrás había un programa en Chile de televisión que se llamaba A esta hora se improvisa. Esto fue en la época de la Unidad Popular, en los años 70. Y en ese programa participaban distintos líderes de opinión político que conversaban en una mesa redonda. Y en una ocasión, uno que era un líder menos importante, digamos, emitió una opinión que no era muy inteligente. Entonces, uno de los líderes de la política chilena le dijo, mire, esta es pelea de perros grandes, no de quiltro. Nosotros estamos metidos en una pelea de perros grandes y nosotros somos quiltros en esto, Carlos. Desgraciadamente nosotros no sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del poder. Yo en este minuto, si me preguntas a mí, no confío absolutamente en nadie, porque el poder es tanto lo que corrompe que acá cualquiera puede estar metido. Es como cuando tú me hablas del narcotráfico. Sí, sí, ¿Cómo saber quién está metido? Si el negocio es muy exacto. grande. Y si tú pecaste alguna vez, ya sea porque consumiste o porque participaste en el negocio, porque lavaste dinero, por lo que sea, o porque un hijo tuyo estaba metido, esto es una mafia, esto es un cartel que no te sueltan. E incluso aunque tú no quieras participar, te ves obligado a hacerlo si alguna vez tuviste un pecado. Y eso es lo peligroso de la situación. Hoy día no sabemos a quién creerle. Hoy día no podemos poner las manos al fuego por nadie, ni autoridades políticas, ni autoridades judiciales, ni autoridades parlamentarias, ni autoridades de ningún tipo, porque no sabemos hasta dónde están metidos en esto. Completamente de acuerdo, no puede ser más claro la manera que lo expresas, que lo pones en el contexto. Es la verdad, no sabemos quién puede estar metido aquí ni hasta dónde llega. Imagínate, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el presidente de la República, Sebastián Piñera, un tipo que se vendió como una persona, entre comillas, de supuesta derecha, y terminó haciendo lo que está haciendo hoy día, una caída controlada del gobierno de Chile. Eso es lo que está haciendo. Y estoy preparando justamente un programa para hablar de ese tema que me parece tan interesante. Gloria, hablemos de qué es lo que has podido descubrir tú, porque aquí hay muchas alas, muchos tentáculos, como dices tú, dentro de aquellos que están financiando a estos grupos, que te aseguro que son los mismos en otros países que nos están viendo más del norte, y la gente va sacando sus propias conclusiones y dice, bueno, pero aquí está pasando exactamente lo mismo. ¿Quiénes hemos visto detrás del conflicto en la Araucanía, puntualmente del financiamiento de los mapuches? Porque se ha hablado mucho, hay un ala, lo que te decía yo, de los mapuches de Bristol, que tienen una cabeza solamente que es una persona para la foto, que es mapuche, y el resto se hablaba incluso que podían ser agentes del MI6 británico. Tenemos la facción de... hay un tipo que se dice el príncipe o el rey de la Araucanía, el Oghlik, no sé si tú conoces el Los nombre de él. descendientes de Aurelian Juan.
Exactamente, tú lo has Sí. dicho. Bueno, que yo he visto las fotos en Francia, que las hacen en unas catedrales, en unas iglesias, y realmente parece una logia masónica. Este tipo dice que él es el heredero y ¿cómo se llama? El Rey de la autoproclamado Patagonia. rey de la El rey de la Patagonia. Araucanía. Claro. También tenemos nexos con la FARC, con el grupo en Colombia. Hemos visto nexos con el ELN probablemente. No extrañaría nada, ya se está hablando de nexos probables con Hezbollah. ¿Hasta dónde llega todo esto? ¿Qué es lo que has podido ver tú, además de estos grupos que estarían detrás de financiar todo esto, o relacionados directamente a todo esto, que no tienen nada Mira, que ver con, Carlos, no tienen nada que ver con indígenas? Eso es lo más divertido de todo. Y la gente se traga esta historia. nada. Mira, tú lo dijiste y lo dijimos antes, o sea, esto es tan mundial, tan transversal, que lograr descubrir quién o quiénes están detrás de toda esta orquestación es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil porque requiere una investigación acuciosa que va mucho más allá de las redes sociales o Sí, de las redes de internet a las cuales uno tiene acceso de manera normal. Pero sí se pueden inferir ciertas cosas importantes. Efectivamente, acá en Chile sabemos que la CAM estuvo entrenada por la FARC. Hay documentos que indican que hubo viajes de personas que hoy día son líderes de la organización de la CAM y de la ORT que yo mencionaba en el programa anterior, y estas personas viajaron al norte de Ecuador para ser entrenados por personas de la CAM. Eso es sabido. Ahora, te vuelvo a insistir, la gente de la CAM, la gente de las ORT, incluso la gente de la FARC, creo yo, son tenientes en esto, no sí, son los lógico. generales. No, absolutamente. Ahora, el Absolutamente. financiamiento, ¿de dónde ha venido? El financiamiento, esta gente ha sido muy inteligente, ha vendido muy bien el tema de los pueblos originarios y ha sabido usar muy bien Ujú. el concepto de los pueblos originarios para poder vender esta teoría de que han sido abusados, etcétera, en el exterior. Sabemos que hay financiamiento de muchas partes. Sabemos que hay financiamiento desde Inglaterra, hay financiamiento desde Francia. Yo te decía que François Mitterrand, la señora del expresidente de Francia, hoy día fallecida, venía con bastante frecuencia a la comuna de Ercilla. Tú comprenderás que venir a la comuna de Ercilla es como que yo te dijera que voy a ir no tengo idea, a un pantano en Florida, en Estados Unidos, o sea, un lugar donde Claro, no hay ningún interés personal de ella. sí. Y sabemos que esta señora venía y que participaba bastante con los pueblos originarios acá. Eso es clave lo que estás diciendo tú, porque yo recuerdo haber estado con gente al inicio de todo esto, hace más de 20 años atrás, y los que más pululaban por la zona al principio fueron los franceses. Exacto. Sabemos también que algunos grupos de personas de pueblos originarios, representantes de pueblos originarios, están frecuentemente viajando a Estados Unidos y viajando a reuniones de la ONU en distintas partes, participando, como te digo, de asambleas o de reuniones. Esto es muy internacional. Es normal que las dirigentes de los pueblos originarios hoy día viajen muchísimo. Y en estos viajes yo personalmente he sabido Ujú, que hay algunas personas que han recibido ujú. sobres con dinero, entregados por personas de otras nacionalidades dentro de las Naciones Unidas a líderes mapuches chilenos. Ahora, ¿para qué? Vaya a saber uno, ¿no es cierto? La Mm, imaginación es grande, sí, pero eso yo lo he sabido de manera personal. Ahora, yo creo que aquí está todo unido, Carlos. Los conflictos que se han dado en Estados Unidos, en la frontera con México, en Centroamérica, donde sí. hay serios problemas, en Ecuador, que fueron previos a lo que pasó en Chile el 18 de octubre y que fue muy similar, los conflictos que se van a dar en Argentina, que hoy día está absolutamente entregado a la extrema izquierda, los conflictos en Europa, como por ejemplo en Ucrania,
conflictos en África. Ujú. Todo eso está absolutamente relacionado y detrás están los titiriteros. Yo lo que me pregunto, fíjate, con respecto a Chile y los titiriteros, es, y siempre queda la duda, ¿habrá querido Piñera ser parte de ese grupo de titiriteros? Yo siempre he tenido la sensación de que sí, por la personalidad de él, Mm. siempre he tenido esa sensación, pero a él nunca lo van a tomar en cuenta, porque no es de su estirpe. O sea, aquí Es lo estamos mismo hablando, como pienso. dice, es como un quiltro en medio de esto. El tipo ni siquiera tiene Claro, ¿Mm? pero fue un quiltro útil en un minuto. Sí, Y ha pero sido un quiltro útil hasta hoy. El problema es hasta cuándo les va a ser útil y cómo se van a deshacer de él una vez que no sea útil. bueno, tú lo has dicho. Ahí el peligroso juego que está metido Sebastián Piñera, porque él nunca lo van a, yo lo dije en un programa hace mucho tiempo, a él nunca lo van a considerar parte del club. Nunca. Simplemente lo están utilizando ¿No? al muy tonto para Exacto. esto. Como están utilizando, tú has visto lo que ha pasado con la prensa ahora, por ejemplo, con el ataque en el Festival de Viña, estaban todas las cámaras ahí. eh, y algunos autos de los que quemaron eran de los periodistas, parece, otros Periodista. eran de músicos. Le está llegando a todos, porque esto es, Pero así todo la prensa prácticamente no lo cubre. bueno, pero da lo mismo. A lo que voy es que tú vas a ser un tonto útil para esto, pero la misma revolución te va a terminar destruyendo. Porque la Así es. revolución no respeta a nadie. Y esta gente, como no ha estudiado lo que se está metiendo, o se dejan tentar por un cheque o por un sueldo, y no tienen un entendimiento de lo que realmente está pasando, la misma revolución los va a terminar devorando. Si eso es lo que Así pasa. es. No respeta a nadie, no respeta a los periodistas, no Y respeta eso ni es lo siquiera a los grave, presidentes de la República, imagínate. eso es lo grave de la situación que estamos viviendo en Chile. Porque yo creo que acá algunas personas que tienen liderazgo político, económico, y que sienten que pueden manejar la situación en Chile, son quiltros, son simplemente pelos de la cola y nunca lo entendieron así. Y Claro. pensaron que iban a ser parte del tema y probablemente por eso tomaron decisiones que al final del día entregaron el país a las garras de estos titiriteros. Entonces el tema es en qué va a terminar esto, pues Carlos, porque tú comprenderás que una vez que esta gente no sea necesaria, esta gente ya no tenga utilidad, Mm, simplemente son desechables. ¿Y en qué va a quedar el país? ¿Quién va a defender el país? Por eso que yo creo que es tan importante hoy día la posibilidad de las redes como tu canal, por ejemplo, para poder darle a conocer a la gente la realidad y para poder lograr que la gente comprenda que al final del día esto depende de cada uno de nosotros. Ya no podemos seguirle pidiendo al gobierno, al parlamento, a la justicia, a ningún estamento, ni mm, siquiera a los grandes gremios, sí. que hagan algo, que intercedan o que tomen decisiones, porque claramente no existe seguridad de si esas decisiones van a ser en pro de los titiriteros o en pro del país. Sí. Por eso es tan importante lo que tú dices, porque en el fondo la gente tiene que empoderarse, pero de verdad. ¿Y cómo se puede empoderar? Dejando de ser un esclavo, empezando a pensar por sí mismo, a sacar sus propias conclusiones. No nos crean a nosotros lo que estamos diciendo. Vayan, vayan y hagan su propia investigación. Pero la gente está pidiendo siempre, muchos, no todos, porque por lo menos yo no soy así, yo creo que tú tampoco, por tu carácter se nota, pero la mayoría de la gente le pide al tercero que le solucione el problema, y es ahí donde vienen a enquistarse justamente los tentáculos de este sistema. Este sistema vive y se alimenta todos los días de las necesidades de la gente. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. En la medida que le sigamos pidiendo cosas al Estado o que nos siga resolviendo el Estado cosas que podemos perfectamente resolver de nosotros mismos, porque por ejemplo ellos piden dignidad o piden respeto. Bueno, el respeto se gana, la dignidad tú no la puedes pedir, ni siquiera entiendes los conceptos que están diciendo. La dignidad tú te haces digno mediante tus acciones, no exiges dignidad. Cosas de ese tipo. La gente está muy equivocada con los conceptos, incluso los manipulan con cosas como, por ejemplo, no, es que el agua es de los grandes capitales. Imagínate si el agua se la quieren, ahora sí que se quieren quedar con el agua. Y para eso hacen justamente todo esto. Entonces, como tú dices, no se puede confiar absolutamente en nadie el día de hoy.
Gloria, yo te quiero pedir Así si es. le quieres dejar algún mensaje a la gente, porque estamos terminando este interesante programa. Te dejo desde ya invitada, Gloria, para que sigas participando aquí en Contracultura. Vas a tener un espacio. Y antes de irnos, me gustaría que le dejaras un mensaje a la gente y también le contaras lo que están sufriendo los agricultores hoy en día de la Araucanía, que es muy importante que lo puedas poner también en contexto, porque son los problemas reales que Bueno, tenemos en este momento. primero me voy a referir primero a lo último que me preguntaste, porque yo creo que es importante que la gente entienda. Ujú. Los agricultores en la zona de la Araucanía estamos sujetos a amenazas hace 20 años, a amenazas de toma de nuestros campos, a amenazas de baleos a nuestra gente, a amenazas de quema de nuestras cosechas, a amenazas de toma de nuestras propiedades. Esta amenaza se ha ido concretando de a poco y este año ha tenido su pic con lo que se llama los peajes. Ujú. Estas son extorsiones, dicho en buen chileno. Acá los agricultores, la gran mayoría de ellos, yo te diría aproximadamente un 70% de los agricultores de la provincia de Malleco, que es una parte, la mitad aproximadamente de la región de la Araucanía en el sur de Chile, ha tenido que pagar para poder cosechar. Llega un grupo de personas de comunidades violentas mapuches con antecedentes de violencia y le dicen al agricultor, si usted quiere cosechar, usted me tiene que pagar 1 o 2 camionadas de grano. Ujú. El agricultor, teniendo su campo sembrado y sin cosechar, no encuentra alternativa, porque claramente aquí ni el gobierno, ni las policías, ni nadie lo va a defender, por lo tanto tiene que pagar esta extorsión para poder cosechar. Entonces, eso es la amenaza que están sufriendo los agricultores hoy día. Hay tomas de terreno, hay amenazas de que pueden cosechar, pero que se tienen que ir en marzo, hay extorsiones para poder cosechar, y hoy día, que va a empezar ya el plan de quemas, porque aquí se queman los rastrojos en muchas ocasiones, la amenaza es que las quemas en general son provocadas, más que controladas. Ahora, ¿qué mensaje me gustaría dejarle a mí a la gente? Ujú. Mira, Carlos, quiero contar que por esas casualidades de la vida, mi bisabuelo fue un héroe del combate naval de Iquique. Don Arturo Fernández Vial, muy conocido en Chile, probablemente los extranjeros que escuchan este programa no lo conocen, Absolutamente, pero él fue un absolutamente. héroe de este combate naval de Iquique que se dio en el año 1879 entre un barco chileno pequeño y un gran navío peruano en el contexto de la Guerra del Pacífico. Y en esa ocasión, para los que no lo saben, este navío chileno nunca se rindió frente al navío peruano y batalló hasta el final. El capitán del barco, Arturo Prat, saltó al abordaje y le pidió antes de eso a sus oficiales que mantuvieran la bandera flameando al tope de la Esmeralda, que era el barco chileno, en señal de que no se iba a rendir. Y fue mi bisabuelo, Arturo Prat murió una vez que abordó el barco peruano, él murió en la cubierta del barco. Y los distintos oficiales se fueron haciendo cargo del barco chileno, digamos. Y fue mi bisabuelo, don Arturo Fernández Vial, el que trepó al mástil de la Esmeralda y clavó la bandera chilena al mástil, como una señal de que la bandera chilena jamás se iba a arriar y por lo tanto no nos íbamos a rendir ante un enemigo por más poderoso que fuera. El mensaje que yo quisiera dejarle hoy día a todos los que me escuchan, chilenos que viven en Chile y en el extranjero, es que esa bandera tenemos que clavarla en el corazón de cada uno. Y ese ejemplo es el que tenemos que seguir. No importa lo poderoso que se vea el enemigo, si cada uno de nosotros es capaz de llevar la bandera chilena dentro de su alma, en su pecho y defender a su patria, vamos a poder salir adelante. Bueno, está todo dicho. Yo no voy a agregar absolutamente nada más. Quiero que se queden con lo último que dijo Gloria, que me parece el camino acertado y lo que hemos tratado siempre de encender esa llama en el corazón de cada uno, que nos hagamos responsables y que valoremos lo que tenemos, que valoremos lo nuestro. Gloria, yo te quiero dar las gracias por haber participado hoy día en el programa. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por haber contado con tu tiempo, habernos abierto este espacio. Y espero, como te decía, tenerte pronto de nuevo aquí en el canal.
Gracias a ti, Carlos, por la posibilidad de explicar todas estas cosas, sobre todo para la gente que no es de Chile y que no logra entender ni dimensionar lo que está pasando acá. Exactamente, bueno, para eso estamos. Bueno, queridos amigos, quédense atentos a más entrevistas, más programas aquí en el canal, aquí en Contracultura. No olviden apoyarnos. Abajo van a encontrar en la descripción del video los enlaces para que apoyen a su media independiente. Aquellos que estamos sacando esa información que los medios callan. Compartan esta información. Es importante que nos ayudes a compartir. No saben lo que nos ayuda cuando ustedes comparten estos videos. Es la mejor manera en que pueden recompensar nuestro trabajo. Bueno, esto ha sido Contracultura. Si les gustó el video, no olviden darle like y nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.